Buenas noches. Bienvenidos de nuevo a las pesquisas de Sibarada. Hace muy poquito que acabamos de celebrar las fiestas navideñas. Y por cierto, si a alguien no le han traído nada a los Reyes Magos, yo os recomiendo que intentéis cambiaros de compañía de móvil y ya veréis la de regalos que os hacen. Que si porque te vas con los años que llevas con nosotros, mira que nosotros te ofrecemos tal y cual y además te regalamos esto y aquello. Por otro lado, que si por qué lo cancelas, si nosotros te regalamos esto y lo otro y bla, bla, bla. Te tienen un día entero haciéndote regalos y ofertas. Vamos, que es una auténtica maravilla. Pero bueno, bromas aparte, la pregunta es, ¿de dónde surgen todas esas cosas que solo hacemos durante las fiestas navideñas? Seguro que ya conocéis el origen de algunas de esas tradiciones, pero puede que otras os sorprendan, como a mí misma me han sorprendido haciendo las pesquisas oportunas. La verdad es que estoy preparando un programa muy intenso, que me va a llevar muchas horas de investigación, porque sin duda hay que indagar mucho más allá de lo habitual y hacer un montón de pesquisas que se van ramificando en más pesquisas. Pero eso llegará en su momento. Mientras tanto, os dejo con las pesquisas acerca de nuestras costumbres navideñas, algo que me inspiró, por un lado mi marciano espacial y por otro lado María José Peña. Así que, como no, el programa de hoy va dedicado a ellos dos con todo mi cariño y agradecimiento. Y dicho todo esto, vamos ya con los orígenes de las costumbres navideñas en España. Como ya he dicho en la presentación, hace muy poco que acabamos de celebrar las fiestas de Navidad y ahora vamos a repasar los orígenes de esas costumbres navideñas en España. Calendario de Adviento. Si bien es cierto que esta no es una tradición típica española, en las últimas décadas se ha ido instaurando en nuestro país y cada vez son más los hogares españoles donde se sigue esta costumbre. Esto no es de extrañar, ya que es algo muy nuestro, muy español, ¿no? Eso de adoptar tradiciones que nos llegan de fuera y al mismo tiempo ir olvidando poco a poco nuestras propias tradiciones. Y precisamente en Navidad pasa esto con varias costumbres. Pero al margen de esto, vamos a centrarnos en las pesquisas sobre el origen del calendario de Adviento. Su origen se remonta a finales del siglo XIX en Alemania. Las familias evangelistas pintaban en la pared o en las puertas de sus casas 24 rayas con tiza. Cada día los niños podían borrar una, hasta la llegada de la Navidad. Incluso algunas familias ponían una corona de muérdago con 4 velas, que iban encendiendo una a una cada domingo antes de la llegada de la Navidad. En 1902, la librería protestante de Hamburgo lanzó al mercado el primer calendario de Adviento impreso, y un año después, el editor Gerhard Lang empezó a vender imágenes navideñas coloridas para ser recortadas y pegadas en las 24 casillas del calendario. Años después, Lang introdujo 24 ventanas que se abrían y contenían un pastel e imágenes con paisajes invernales o árboles de Navidad, con lo que inició la tradición de 24 puertas y 24 sorpresas antes de la llegada de la Navidad. En la década de 1950 aparecen los primeros calendarios de Adviento con chocolates, que se popularizaron principalmente en Alemania. Hoy, incluso marcas de lujo como Chanel, Tiffany, Yves Saint Laurent, Dior, lanzan sus calendarios de Adviento con productos para el conteo regresivo hasta Nochebuena. Tarjetas de felicitación navideñas. Hace muchos años, las personas solían escribir cartas con buenos deseos a sus seres queridos por Navidad y Año Nuevo. Pero, ¿qué pasaría si eres de las personas que tienen muchos amigos y familiares? Sería una gran cantidad de trabajo. Esto fue lo que le pasó a Henry Cole, un aristócrata educador inglés que tenía una gran habilidad social para hacer numerosos amigos en los mejores círculos de la ciudad londinense en 1843.
Sir Cole se sentía ansioso y agobiado, pues quería felicitar a todos y cada uno de sus amigos y familiares, pero sin alterar sus actividades diarias al tener que perder demasiado tiempo escribiendo numerosas cartas. Fue así como en 1843 Henry Cole, quien pasaría a la historia por fundar el Museo de Victoria y Alberto en Londres, buscó la forma de felicitar a todos sus seres queridos con una forma fácil y rápida, dando origen a la primera tarjeta de Navidad. Cole le pidió a un amigo, el pintor y académico J. C. Horsley, que imprimiera copias de una ilustración suya de una típica escena familiar navideña en una pequeña cartulina que incluyera una felicitación genérica: Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Las imágenes también incluían una línea en blanco con un D y otra con un para, surgiendo así las primeras tarjetas navideñas. La idea traspasó hasta convertirse en un negocio, pues ambos amigos se dieron cuenta de que sería una maravillosa idea venderlas, así que imprimieron 1000 ejemplares, las que se vendieron por un chelín cada una. De las 1000 tarjetas que se fabricaron aquel año, quedan muy pocas. Una de ellas se subastó por 8.500 libras en 2005. El gordo de la Lotería de Navidad. Para conocer bien la historia de la Lotería de Navidad, nos tenemos que remontar al año 1811, cuando en plena Guerra de la Independencia contra los franceses, las Cortes de Cádiz constituyeron el juego de la lotería con fines recaudatorios. El motivo: hacía falta dinero para luchar contra los franceses. La idea fue del político sevillano Ciriaco González Carvajal, por aquel entonces ministro del Consejo y Cámara de Indias. No fue hasta un año después, el 18 de diciembre de 1812, cuando se celebraría el primer sorteo de la Lotería de Navidad, pero no con este nombre. El pueblo la llamaba la Lotería Moderna, para diferenciarla de la Lotería Primitiva, creada en 1763 por el ministro de Hacienda de Carlos III, el archiconocido Marqués de Esquilache. El primer premio gordo fue para el número 03604. El precio del billete era de 40 reales y el premio ascendía a 8.000 pesetas, muy lejos de los 400.000 euros actuales. Este primer sorteo tampoco se celebró en toda España. Tenemos que recordar que estábamos inmersos en la Guerra de la Independencia, de modo que en un primer momento solo se celebraba en Cádiz y San Fernando, y poco a poco, según se iba retirando el ejército de Napoleón, se fue extendiendo hasta llegar a toda España. Así que el sorteo de la Lotería de Navidad se celebró en Cádiz hasta que en 1815 pasó a Madrid, aún con el nombre de Lotería Moderna. No fue hasta 1892 cuando pasó a denominarse Sorteo de Navidad y se celebró el 23 de diciembre. El sorteo comenzó a celebrarse el 22 de diciembre, excepto si este caía en domingo, que se adelantaba al sábado. Sin embargo, desde 1992 siempre se celebra el 22 de diciembre. En 1957 se celebra el primer sorteo televisado de la historia y en 1974 se informatizan los sorteos. Se dio incluso el caso de que hubo un año en el que llegaron a celebrarse 2 sorteos de forma simultánea en el mismo día. Ese año fue 1938. Se calcula que en 1936, el año en el que estalló la Guerra Civil Española, la recaudación por las ventas de la lotería suponían el 1% del Producto Interior Bruto del país. Durante la contienda, el sorteo oficial de la lotería se siguió celebrando en la zona republicana. Aunque, tradicionalmente, Madrid era la ciudad en la que se celebraba el evento, el temor a que la ciudad pudiera caer en los primeros meses de la guerra llevó al gobierno a trasladar el sorteo a Valencia, y al año siguiente volverían a trasladarlo, esta vez a Barcelona.
Respecto al bando franquista, también comenzó a realizar sorteos de lotería casi desde el mismo comienzo de la guerra, pero no seguían una periodicidad fija y no existía un sorteo de Navidad propiamente dicho, aunque eso cambió al llegar 1938. El 22 de diciembre de ese año, el bando republicano celebró su sorteo en Barcelona y el franquista hizo lo propio en Burgos. En el primero, el número premiado fue el 22.655 y en el segundo, el 36.758. El último sorteo de la lotería ordinaria del bando republicano se celebró en Barcelona el 21 de enero, tan solo unos días antes de que los sublevados conquistaran la ciudad. Los premios nunca llegaron a publicarse y, según se cuenta, tampoco a cobrarse. Terminada la guerra, el sorteo navideño volvería a su sede habitual, la ciudad de Madrid. ¿Y por qué se llama El Gordo al primer premio de la Lotería de Navidad? Para sorpresa de muchos, no tiene nada que ver con la gran suma de dinero que te puedes llevar en caso de que tu número resulte agraciado, sino que la historia se remonta hasta el siglo XVIII con un curioso dibujo cuyo recuerdo aún perdura en el tiempo. El personaje llevaba por nombre El fanático por la lotería o El enano afortunado, y se hizo en un primer momento como una publicidad para que la gente comprase décimos para el sorteo. De alegría y de dinero, este enano afortunado, si le estudias con esmero, te enseñará alborozado que la fortuna el sendero. Así decía una de las inscripciones junto a las que aparecía el personaje de cuerpo bajo y gordinflón que llevaba por ropa las ya legendarias bolas del sorteo con un sinfín de números. El éxito que cosechó instando a la gente a que participara en la suerte del sorteo hizo también que naciera un periódico en 1851 con el nombre de El Enano. Aunque enano nací, no soy enano, prodigioso en saber de la lotería, que el juego para mí no es un arcano, y en cábalas que os dé desde este día, de fijo, como puesto con la mano, el terno habéis de ver por vida mía. Estas fueron las palabras que el diario le dedicó a aquellos jugadores del sorteo que aún hoy se celebra cada 22 de diciembre. Según el historiador Francisco José Gómez Fernández, este personaje fue con toda seguridad el culpable de que naciera el nombre de El Gordo de la Lotería, para denominar al primer premio del sorteo, que se celebró por primera vez tal y como lo conocemos hoy en el año 1812, aunque el sistema de los famosos bombos no surgió hasta mucho tiempo después, concretamente hasta 1913. ¿Y por qué cantan los números y los premios los niños y niñas del Colegio de San Ildefonso? Los niños de San Ildefonso pertenecen a uno de los centros de enseñanza más antiguos de la capital española, el Colegio San Ildefonso, cuyos orígenes se remontan al año 1543, el centro educativo laico más antiguo de Madrid. En sus inicios, el colegio se llamaba Colegio de los Niños de la Doctrina y ofrecía una formación educativa muy avanzada para su época, con materias tan poco habituales como la esgrima, el dibujo y la taquigrafía. Poco después se convirtió en una especie de orfanato, un centro de beneficencia que acogía a niños abandonados para facilitarles su educación. Vale destacar que, en sus inicios, el colegio fungía como internado exclusivo para niños. Sin embargo, a finales de los años 60 admitió la entrada de estudiantes externos y, a partir de 1981, las primeras niñas. Desde el año 1884 y hasta nuestros días, el colegio erigió su sede en unas casas propiedad del marqués de Benalúa, en la calle de Alfonso VI, aunque a partir de los años 90 se separó en dos instituciones dependientes del Ayuntamiento de Madrid, la Residencia Internado y el Colegio Público San Ildefonso.
Cuenta la historia que los estudiantes del Colegio de San Ildefonso ya cantaban por las plazas de pueblos y ciudades antes de dar el salto a la Lotería de Navidad. Fue el 9 de marzo de 1771, aún bajo el reinado de Carlos III, que debutaron extrayendo los números premiados en la Lotería Nacional. De esta manera le conferían al sorteo una imagen de transparencia y recibían a cambio una compensación que ayudaba a sus estudios. Tras muchos años presentando la Lotería Nacional, el 23 de diciembre de 1892, estos niños cantaron por primera vez el sorteo extraordinario de Navidad. En aquel entonces el sistema era más rudimentario, ya que aún no existía el sistema de bombos y bolitas de madera que conocemos hoy. Este se introdujo más tarde, en el año 1913. Sin embargo, el cambio no impidió que desde entonces y durante más de 2 siglos los niños de San Ildefonso hayan sido los portavoces del sorteo de Navidad. En la Lotería de Navidad participan casi todos los niños del Colegio San Ildefonso, aunque no todos cantan los números premiados. En sentido general, los niños menores de 8 años no suelen tener un gran dominio de la lectura de los números, por lo que no es habitual que participen cantando los premios navideños, sino en otras funciones tras bambalinas. Existe una norma de larga data según la cual eligen a los niños con mejor timbre de voz, con una buena vocalización y proyección, así como una gran fluidez verbal y pronunciación para cantar los premios. La cantidad de niños que participan en el evento varía cada año, pero suelen participar unos 32 niños del Colegio de San Ildefonso, 10 niños y 22 niñas de entre 8 y 14 años, quienes se presentan como voluntarios. Ser elegido para cantar los números premiados es un gran honor para estos niños, pero también representa un reto, ya que demanda un gran esfuerzo por su parte. Los niños elegidos para cantar los premios comienzan a practicar desde aproximadamente el mes de octubre y ensayan de lunes a jueves durante muchas horas para desarrollar su astucia con los números. Resulta interesante que durante los ensayos los niños no solo practican la lectura de los números, sino también otra habilidad muy importante de cara al sorteo, la manipulación de las bolas y los bombos. Por una parte, deben ganar destreza en sacar las bolas del bombo, ya que deben realizarlo mientras cantan la cifra anterior. Por otra parte, las bolas son tan pequeñas que para poder leer la cifra completa se debe girar casi 180 grados, una destreza que deben automatizar los niños para poder mantener un buen ritmo durante el sorteo. Otro detalle curioso sobre la participación de los niños de San Ildefonso en el sorteo de Navidad es su vestimenta, la cual muchos consideran se trata del uniforme que utilizan en el colegio, pero en realidad no es así. Los niños del internado no cuentan con un uniforme escolar, y aunque los pequeños que asisten a este colegio público sí lo llevan, no es el que usan el día del sorteo. La elección del uniforme para cantar la Lotería de Navidad ha cambiado a lo largo de la historia, sobre todo a partir de los años 80 cuando se sumaron las niñas al sorteo. Desde entonces, aunque el corte clásico de la vestimenta se ha mantenido prácticamente intacto, han variado muchos detalles de los complementos, ya sea el color de las medias de las niñas, el uso de pajaritas por corbatas o viceversa, o la utilización de lazos, gomas o diademas. Estos detalles que se cambian cada año son lo que identifican a los niños de San Ildefonso de una Navidad de los de la siguiente. Asimismo, vale destacar que antiguamente, debido a que el Colegio de San Ildefonso fungía como orfanato, los niños que empezaron participando en el sorteo no solían tener familia. En la actualidad, contrario a lo que creen muchos, esta norma ha cambiado y en el sorteo suelen participar niños provenientes de todo tipo de entorno familiar. Decoración navideña. El árbol de Navidad. De origen pagano, es el mayor icono de la decoración navideña. Y es que los primeros pueblos germanos y vikingos ya celebraban el solsticio de invierno alrededor de una conífera alegremente decorada. Este árbol, al que ellos llamaban Yggdrasil,
representaba el universo y colocaba en las ramas más altas al mundo de los dioses y en sus raíces al de los muertos. Cuando los primeros misioneros cristianos fueron testigos de esta tradición, se apropiaron de ella y le dieron un giro completo a su significado. De esta forma, el primer árbol de Navidad cristiano se decoró en Alemania y Escandinavia en el siglo XVI, expandiéndose poco a poco por el resto de países y llegando a España a finales del siglo XIX. Este primer pino se decoró con manzanas y velas, que representaban el pecado y la luz de Dios, decoración que con el paso del tiempo ha ido dejando paso a las luces de colores y a las bolas de cristal. Aunque los adornos que decoran el árbol de Navidad, tal como los conocemos hoy, fueron creados en el siglo XVIII por los sopladores de vidrio de Bohemia, son una evolución de los elementos con que los pueblos primitivos adornaban sus árboles sagrados, de los cuales han heredado su simbología. Las luces, sustitutas de las velas, representan la purificación, la luz del mundo. A la herradura se le atribuye el poder de proteger. Las manzanas son signos propiciatorios de la abundancia y las piñas símbolo de inmortalidad. A pesar de que la mayoría de los adornos navideños tienen un origen pagano, también hay algunas tradiciones que surgen directamente del cristianismo, como es el caso de la estrella. Esta figura cumple un papel muy importante durante las fiestas navideñas, tanto es así que el árbol de Navidad suele estar rematado por una estrella en su punta. Este símbolo representa a la estrella de Belén, que guió a los 3 reyes magos hacia el pesebre en el que acababa de nacer Jesús. Las campanas, por ejemplo, también tienen un origen cristiano y representan el anuncio de un mensaje de paz y esperanza para el año próximo. El bastón a rayas blancas y rojas es el más empleado para decorar la casa. Se cuelga de ristras sobre muebles o frisos y se sujeta también en las ramas del árbol. Su origen se remonta hasta casi 4 siglos atrás y es variopinto. Los primeros eran blancos y eran los curas quienes los repartían, primero en Europa y más tarde en América. La primera referencia que se tiene del bastón navideño data del año 1670. Lo recibieron los niños que asistieron a una misa en la Catedral de Colonia. Tal vez por eso hay quien lee en él un símbolo cristiano. Además, su forma coincide con la jota de Jesucristo y el dulce es sólido, como la roca sobre la que se fundó la iglesia. Es la herramienta típica de un pastor y los colores blanco y rojo representarían la pureza de Cristo y la sangre de sus heridas respectivamente. Otro adorno que no podemos dejar pasar son las bolas de Navidad, esferas de diferentes tamaños y colores que sirven para alegrar cualquier espacio de la casa y cuyo origen se remonta al siglo XIX. Los aldeanos de un pequeño pueblo de Francia se encontraban en apuros después de que la cosecha de 1858 fuera tan pobre que les privase de manzanas con las que decorar el árbol de Navidad. Sin embargo, un soplador de vidrio de la aldea tuvo la idea de crear pequeñas bolas de cristal con las que sustituir a las manzanas rojas, creando una tradición que se extiende hasta nuestros días. Pero otro estudio revela que serían los sopladores de vidrio de Bohemia, en la antigua Checoslovaquia, los primeros en decorar sus árboles con bolas coloreadas de cristal durante el siglo XVIII. Un siglo después, los alemanes que llegaron a Pensilvania exportaron la costumbre hasta Estados Unidos. En Inglaterra no se utilizó hasta que la tradición regresó a Europa desde América y se extendió por Occidente en el siglo XIX. Con todo, la costumbre no llegó a España hasta el siglo XX. Hoy es posiblemente la más universal de las tradiciones decorativas navideñas. El espumillón, al principio una tela de seda gruesa semejante a la tercianela y hoy tiras de papeles brillantes, es uno de los adornos que más ha evolucionado. En su versión más sencilla y económica, popularizó el adorno navideño después de la Segunda Guerra Mundial. La luz y el brillo es lo que simboliza este adorno, que, como no,
también tiene su origen en un gran sinnúmero de leyendas. La norteamericana lo sitúa en el hogar de una viuda pobre que solo tenía un árbol y quería darles a sus hijos unas navidades hermosas. Decoró el árbol con frutas y raíces y se durmió. Las arañas tejieron sus redes rodeándolo y el niño Jesús convirtió esos hilos en plata. Otra leyenda habla del niño Jesús como decorador y de los ángeles como ayudantes. El pelo de los ángeles atrapado entre las ramas sería el espumillón. Las arañas son de nuevo protagonistas de la versión alemana. Esta vez el ama de casa no es viuda ni pobre, sino escrupulosamente limpia, y las arañas huyen de ella y solo regresan para ver el árbol. El niño Jesús convierte, eso sí, sus redes en hilos de plata. Hoy el espumillón se emplea decorando el árbol como símbolo de la luz y los brillos de la noche y la nieve. El Belén. Las figuritas de los Reyes Magos a lomos de camellos decoran también servilletas, envuelven figuras de chocolate o cuelgan de las ramas de los abetos. Y si los magos de Oriente se han convertido en personajes decorativos, también pueden serlo el resto del pesebre. Los principales son los ángeles, que proliferan como adornos en árboles, mesas o colgados en las puertas. El resto continúa intocable junto a la Sagrada Familia en el pesebre, y no convertidos en ornamentación. Pero si los Melchor, Gaspar y Baltasar se han transformado en personajes decorativos, los pesebres son hoy escenarios. La costumbre de montarlos sí coincide con el marco geográfico del cristianismo. En España, el rey Carlos III fue el primero en importar de Nápoles la costumbre del nacimiento, pero la historia del primer Belén se remonta a San Francisco de Asís, quien, muchos siglos antes, en 1223, celebró misa en el interior de una cueva. En la caverna había instalada una imagen en piedra del niño Jesús y un buey y un asno vivos. El muérdago y la flor de Pascua, conocida también como poinsettia, son otros de los adornos navideños más expandidos de nuestra tradición. En el caso del muérdago, es una planta parásita de los pinos y los robles, con propiedades curativas y muy ligada a la mitología celta. Servía para invocar a la buena suerte y a la protección contra las enfermedades y posibles maldiciones. En los paisajes anglosajones, el muérdago se coloca en las puertas de las casas para dar buena suerte. Otra tradición afirma que abrazarse bajo una rama de muérdago la noche de fin de año procura felicidad y fertilidad. Además, es tradición que las parejas se besen bajo esta ramita, ya que antiguamente se creía que era una forma de mejorar la fertilidad. Por su parte, la flor de Pascua es una costumbre que se originó con los primeros cristianos mexicanos y que una vez fue descubierta por los cristianos, estos empezaron a decorar las iglesias con ella. La leyenda de la poinsettia cuenta que cuando Jesús nació en Belén, un grupo de niños se acercaron a entregarle un regalo, pero como eran pobres, lo único que pudieron ofrecerle fue esta flor, que era de color verde en su origen. Dios, conmovido por el gesto, tiñó los pétalos de rojo en señal de agradecimiento y, desde entonces, es uno de los símbolos más característicos de las fiestas navideñas. Acebo. Como el muérdago, es una planta perenne, que permanece verde cuando la mayoría ha perdido las hojas, razón por la que en la antigüedad tenía carácter sagrado. La tradición aconseja colgar ramas de acebo en el umbral de la puerta de las casas para alejar a los malos espíritus. En la actualidad es una especie protegida. La corona de Adviento. Si bien poco a poco empieza a desaparecer de los hogares, es otro de los adornos navideños más tradicionales de estas fiestas. Su historia vuelve a tener su origen en una tradición pagana europea, según la cual se encendían velas durante el invierno para invocar al dios Sol y que éste enviase su calor y luz durante los duros meses de bajas temperaturas. La corona de Adviento tradicional está compuesta por varios elementos, entre ellos el aro de ramas verdes que representa el amor de Dios que no tiene principio ni fin. En cuanto a las 4 velas,
La costumbre es ir prendiendo una a cada domingo del mes de diciembre, mientras que las pequeñas manzanas rojas que también decoran la corona representan el fruto con el que Adán y Eva cometieron el pecado durante su estancia en el paraíso. Los calcetines. Tampoco podemos olvidarnos de los tradicionales calcetines de Papá Noel, una de las figuras más icónicas de la Navidad. Su origen se encuentra en la figura de San Nicolás de Bari, obispo de una antigua ciudad de Turquía durante el siglo IV, que se preocupaba especialmente por el bienestar de los niños. Este personaje tuvo un especial impacto en Holanda durante el siglo XIII, al que se representaba con una larga barba blanca, ropas religiosas y un gran saco con regalos para los más pequeños. Pronto esta tradición se extendió por Europa y Estados Unidos, recibiendo un nombre diferente en cada país, pero teniendo en común su aspecto bonachón y su carácter risueño. Por ello, es costumbre que los niños coloquen un calcetín para que Papá Noel pueda dejar en él los regalos que trae consigo. Villancicos. La procedencia de la palabra villancico tiene un origen popular, ya que deriva de la palabra villa y a su vez del latín villanus. Sin embargo, y en un principio, el origen de los villancicos no estuvo ligado a la Navidad como tal, sino que estas canciones populares trataban todo tipo de temas cuando comenzaron a popularizarse en España y Portugal durante la Edad Media y el Renacimiento. De hecho, ya el nombre en sí mismo sugiere de qué trataban las canciones que entonaban los villanos, es decir, las personas de clase humilde que vivían en las villas medievales. Se trataba de composiciones vocales inspiradas en textos de temática rural y que no siempre iban acompañadas de instrumentos. Estos poemas tuvieron un gran éxito y fueron musicalizados por grandes compositores del momento, como el músico y poeta Juan de la Encina, el compositor renacentista Mateo Flecha o el compositor y organista Gaspar Fernández, entre otros. Los villancicos constituían uno de los tres principales géneros de la lírica española popular, junto con las cantigas y las jarchas mozárabes. Al final, una parte muy representativa de los villancicos renacentistas pasó a ser recogida en manuscritos y volúmenes antológicos conocidos como cancioneros, entre los que destacan el Cancionero General, el de Palacio, el de Linares, el de Medinaceli, el de la Colombina o el de Uppsala. Tal y como explica la filóloga Silvia Iriso en El Gran Libro de los Villancicos, la variedad y asimilación temática favoreció la popularidad de estas canciones, pues prácticamente cualquier cosa podía ocupar un estribillo: la noticia de la toma de Granada, la nostalgia de la patria, etc. Aunque el tópico amoroso siguió siendo el más prolífico durante todo el siglo XVI. Iriso cuenta en su libro que la Iglesia vio en el villancico una fórmula perfecta para difundir y propagar su mensaje. Además de componer algunos villancicos inspirados en la figura de Jesucristo o de la Virgen, se extendió también el recurso de sustituir la letra profana por una sagrada, con la indicación de cántese al son de o al tono de, seguido del título de algún famoso villancico de la época. El éxito de esta nueva modalidad llevó a la jerarquía eclesiástica a oficializarla y a permitir que los villancicos de temática religiosa se fueran interpretando, poco a poco, en las iglesias como parte de la liturgia. Los villancicos fueron formando parte cada vez más de las festividades religiosas, siendo la Navidad la celebración en la que esas composiciones se hicieron más populares. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, los villancicos alcanzaron una gran sofisticación musical. En ellos se llegaron a incluir coros, solistas e incluso representaciones escénicas, con lo que algunos llegaron a convertirse en pequeñas piezas teatrales. Con el tiempo, los religiosos más puristas comenzaron a repudiar la teatralidad y el carácter de los villancicos porque, como decía el sacerdote y teórico Pietro Cerone,
distraían a los oyentes de la devoción. A finales del siglo XVIII, los antiguos villancicos fueron poco a poco fundiéndose con otros géneros, como la tonadilla y mucho más tarde con la zarzuela. Además de los villancicos más tradicionales, por todos conocidos, hay villancicos regionales que son más populares en su lugar de origen. Por ejemplo, en Galicia cantan Bo Nadal y Alá pola noite, entre otros, y en Euskadi, Gabonak Gabón y Aucho Porito. En Cataluña se entonan la Santa Nit y el Rabadá. En Andalucía cantan algunos tan divertidos como Corre, corre al portalico y Alepún. De Madrid es originaria la famosa Marimorena, y en Valencia se canta un villancico muy conocido por mayores y pequeños, llamado Los Pastorets y Pastoretes. También podemos destacar algunos tan entrañables como el A Belén tocan a fuego, popular en Castilla y León, o Los Pastores de Extremadura, el villancico extremeño por excelencia. Tampoco podemos olvidar el famoso Air del Chiquirritín, cuyo origen es navarro, ni los tan conocidos Ya vienen los Reyes, de Aragón, o Hacia Belén va una burra, típico de Castilla-La Mancha. Y en este breve repaso del cancionero popular navideño no puede faltar el popular Dime Niño de Murcia y el entrañable Una sobre el mismo mar de origen canario. El villancico más conocido y que todo el mundo ha cantado al menos una vez en su vida es Stille Nacht, Heilige Nacht, nombre original del famoso Noche de Paz. Esta bella pieza tiene su origen en la casualidad, pues fue creada por un sacerdote austriaco que se encontró en la tesitura de tener que componer una canción que se pudiera interpretar sin el acompañamiento del órgano de la iglesia, pues este se había estropeado. Así que para la Misa del Gallo de 1818 compuso Noche de Paz, un villancico que ya se ha traducido a 330 idiomas. Otra canción navideña de gran éxito y conocida en todo el mundo es el célebre Jingle Bells estadounidense. Quizá lo más curioso sea la transformación que estas canciones han sufrido con el paso de los siglos y la capacidad del ser humano de mantener las tradiciones, de recoger sus letras, sus melodías y conservarlas para las generaciones venideras. Los villancicos son un tipo de canción muy particular y no gustan a todo el mundo, pero no podemos negar que son parte de nuestra historia y, aunque a veces a algunos les puedan resultar repetitivos y simples, forman parte de una antigua tradición cultural. No dejemos que caigan en el olvido. Aguinaldo. Es uno de los beneficios más esperados de las fiestas navideñas, sobre todo por quienes laboran. Este término es, a la vez, la representación de un buen inicio, según los romanos. La palabra se extendió en varios países como Perú, México y Colombia, y el significado que predomina es el de obsequio, ya sea de alimento o bebida, pero ha adquirido también otras acepciones. La RAE lo define como el regalo que se da en Navidad o en la fiesta de la Epifanía. En la tradición popular, este regalo es una cantidad extra de dinero que los trabajadores reciben para cubrir los gastos de las fiestas navideñas y, algunas veces, el monto está acompañado de una canasta compuesta por alimentos y bebidas de la época. El origen de aguinaldo le pertenece a los pueblos celtas, ya que empleaban el término eguinat para designar a la costumbre de intercambiar obsequios como buen augurio para el nuevo año. Los presentes recurrentes eran los dátiles y los frutos secos. Entregarlos era sinónimo de un deseo de buena suerte. Estrena, que significa presagio o pronóstico, es la palabra latina para aguinaldo. Los romanos se acostumbraban a expresar sus buenas intenciones en diciembre y no solo con palabras, sino también con obsequios. Además, solían responder a estas muestras de la misma manera. Surgía así el intercambio de regalos. En España, el 24 de diciembre de 1944,
apareció en el BOE una orden ministerial que firmó el ministro de Trabajo José Antonio Girón de Velasco, en la que se promulgaba que todo el personal de industrias no reglamentadas recibiría una gratificación equivalente al sueldo de una semana de cara a solemnizar las fiestas de Navidad. Un año después, el 9 de diciembre de 1945, esa gratificación se estableció con carácter general e indefinido. De esta manera se institucionalizó el aguinaldo o paga de Navidad. En una época de pobreza y penurias como era la que se inició al final de dos grandes contiendas como la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, la dictadura de Francisco Franco ideó esta gratificación para compensar el alza de los precios y el encarecimiento generalizado del nivel de vida de los españoles. En la actualidad, esta paga está incorporada en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, desde el año 1980, y en él se establece que se trata de una parte del salario igual a una paga mensual, y no una dádiva por parte del empleador, aunque muchas empresas prorratean esta paga entre las 12 mensualidades del año. Aparte de la paga oficial que recibían los trabajadores en sus empresas, existía otra práctica que venía llevándose a cabo en España desde hacía mucho tiempo y a la que se puso fin a principios de la década de 1980. Todos los profesionales que durante el año habían ofrecido sus servicios a los hogares españoles entregaban una tarjeta en la que felicitaban las Pascuas y las fiestas de Navidad, esperando una propina a cambio. Ataviados con sus mejores galas, lecheros, barrenderos, modistas, serenos, etc., se presentaban en los domicilios particulares y los vecinos les entregaban gustosos la voluntad, el popular aguinaldo. La primera constancia que se tiene de esta práctica data del año 1831, aunque algunas fuentes apuntan a 1832, cuando los trabajadores del Diario de Barcelona decidieron que sus repartidores entregaran en mano a todos sus suscriptores una felicitación impresa por Navidad. La idea fue tan bien acogida por los suscriptores que, agradecidos, entregaron a estos repartidores una gratificación en forma de aguinaldo. Esta práctica animó a otros a copiar la original idea, de modo que en estas fechas muchos profesionales se presentaban en los hogares de sus clientes a la espera de su ansiada propina navideña. Estas tarjetas se caracterizaban por llevar impresa una ilustración, que en la década de 1890 empezó a ser en color, donde se mostraba al trabajador de un gremio en concreto con una leyenda del tipo: el ebanista les desea felices Pascuas, el cartero les desea feliz Navidad y Año Nuevo, o el sereno le felicita a usted las Pascuas de Navidad, por poner solo algunos ejemplos. Era habitual que en el reverso de la felicitación se incluyera una poesía sobre los servicios que había prestado el gremio que entregaba la felicitación, como esta del gremio de los carreteros. Por fin llegó la Navidad, que es la fiesta señalada, primera en ser celebrada con pompa y felicidad. Hoy es del Señor el día, en que con gozo debemos disfrutar cuanto podemos con gran placer y alegría. Que gocen, pues, con placer, comiendo pavo y turrón, deseamos de corazón, cumpliendo así nuestro deber. Del carro al camión de la basura, pasando por quienes encendían las primeras farolas eléctricas, hasta los últimos carreteros. Estas postales documentan la evolución de los propios oficios que reproducen las postales. En esas estampas de la Navidad, además de la simbología religiosa, pueden verse escenas en las que aparecen copiosas cenas en las que se tenía por costumbre servir pollo, champán, marisco, frutas y licores. Con las mejoras salariales y de las condiciones laborales, a finales de la década de 1970, esta práctica fue desapareciendo, quedando en el recuerdo de las Navidades pasadas. La Biblioteca Nacional de España ha digitalizado muchas de estas tarjetas en su página web, lo cual representa una buena oportunidad,
no solo para admirar el diseño de estas tradicionales postales, sino también para conocer algunos oficios que ya no existen y unas costumbres navideñas que hoy en día ya no son exactamente las mismas.